Bueno, tenemos una mesa muy interesante hoy porque han venido dos personas que están a la vanguardia de lo que está sucediendo en España en real estate. Tengo a mi derecha a Ismael Clemente, nacido en Badajoz, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas por ICADE. Ha trabajado en varias empresas, en Arthur Andersen, en Garrigues, en Deutsche Bank, en Magic Real Estate, y luego fundó Merlin Properties, que es la SOCIMI más grande de España y la que cotiza en el IBEX 35. A mi izquierda tengo a Juan Lu, nacido en Castellón, licenciado en grado de Finanzas y Contabilidad por la Universidad Jaume I. Entró en el programa Lanzadera, es cofundador y CEO de Inversiva y recientemente también ha fundado Bonaprop, que hoy nos va a contar más. Así que sin más dilación, voy a empezar por Ismael, ¿vale? Bueno, Ismael, cuéntanos tu historia. ¿Cómo empezaste tu carrera profesional y cómo creaste Merlin Properties? Bueno, un poco por una sucesión de casualidades. Yo trabajaba en una multinacional, en un banco de inversión, hacía asset management, hacía principal investment. Y en el año 12, pues coincidiendo con el fondo prácticamente de la crisis 2008, 2007, 2014, que en España fue especialmente virulenta, pues mi empresa estaba un poco avergonzada de tener una sede en España y quería que hiciese una serie de ajustes en mi plantilla y tal, que no éramos ni mucho menos irrentables, teníamos un cost-income ratio del 30%, o sea que éramos una unidad súper rentable, pero por un tema de vergüenza querían actuar, querían dar sensación de hacer cosas como los políticos, ¿no? Y entonces, pues me pidieron que hiciera una serie de ajustes y yo me negué, me fui a mi casa y me quedé en paro. Como tengo 6 críos, pues tenía que buscarme el curro. Entonces, pues tuve que montar un chiringo junto con mis compañeros que también salieron junto conmigo. Y como lo que sabíamos hacer era gestión de inversiones, pues nos dedicamos a ello. Tuvimos la suerte de que nos escogió Blackstone como plataforma de gestión para España. Y al cabo de un tiempo, fueron un par de años magníficos, pero al cabo de un tiempo Blackstone migró de hacer reos, de hacer compra de activos, a hacer NPLs, a comprar préstamos. Nosotros no estábamos muy de acuerdo con ese giro estratégico y decidimos organizarnos por nuestra cuenta y tuvimos que montar una SOCIMI. Y ahí empezó todo. Vale, ¿podrías contarle a la audiencia qué es una SOCIMI? Pues una SOCIMI es un invento, cómo no, americano, en los años 60, como consecuencia de que después de la guerra mundial los precios de la vivienda particularmente, pero en general los precios inmobiliarios en Estados Unidos habían subido a un compounded rate del 7% y se habían triplicado, pues el gobierno americano empezó a pensar que había que crear algún tipo de figura de canalización del ahorro para que la gente no se comprase las cosas por su cuenta, sino que tuviese un poco de gestión profesional. Y entonces decidió crear una figura que a medio camino entre una sociedad y un fondo, digo a medio camino porque tiene un régimen jurídico por el cual no tributa por impuestos de sociedades para no estar penalizado respecto de los fondos, pues si no, obviamente la gente hubiera seguido llevando el dinero a los fondos, pero no a una sociedad, pero está obligada a cambio a distribuir todos los años para arriba el dividendo y arriba sí que tributa. O sea que el mantra este político de que no tributa y tal, pues es simplemente una falsedad. Entonces, ellos querían que fuese sociedad, que tuviese personal, capacidad de acción en el mercado, tuviese la posibilidad de promover inmuebles, de gestionarlos, de operarlos a largo plazo, que no tuviese una vocación especulativa, que no comprase y vendiese los inmuebles, sino que los mantuviese en patrimonio durante un montón de tiempo y que a cambio pues, de las rentas que obtenía cada año, cuidando de minimizar los gastos operativos, distribuyese para arriba dividendo y con ese dividendo pues, un maestro de Wisconsin se va de vacaciones a Florida cada año gracias al dividendo. En Estados Unidos hay 153 millones de personas que tienen acciones de REITs, de SOCIMIs. Es una figura absolutamente popular, es una forma normal de ahorro y de inversión de planes y fondos de pensiones.
en Europa es mucho menos conocido y de hecho, bueno, pues estamos continuamente sujetos a debate o a escrutinio público, cuando en realidad esta es una figura que ya existe en 69 países de la OCDE, en todos los buenos, es decir, en Japón, en Corea del Sur, en Australia, en Reino Unido, en Francia, en Italia, o sea, ya existen un montón de países y bueno, pues eso es lo que es una SOCIMI. Muy bien, es decir, es un vehículo muy eficiente fiscalmente para invertir de forma patrimonialista. La sociedad compra activos y es obligatorio repartir los dividendos que se generan, a cambio no hay tributación y hay unas ciertas obligaciones. Interesante. Cuando tú montas la SOCIMI, cuando los profesionales se plantean invertir o montar una SOCIMI, hay un volumen mínimo requerido. Tengo entendido que en tu caso lo hiciste al revés. Primero buscaste las oportunidades, de alguna forma, y luego fuiste a buscar el dinero. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, a ver, hay dos tipos de SOCIMIs, las que cotizan en mercados, digamos, primarios, en continuo, o en este caso, bueno, puede o no estar en el selectivo. Esas SOCIMIs tienen claramente una vocación de dispersión accionarial y de liquidez máxima, ¿no? Tú tienes el interés en que tu liquidez sea máxima y que una persona pueda comprar tu acción a las 12 de la mañana, venderlo a las 3, volverla a comprar a las 5 y venderla al día siguiente a las 11, ¿no? Esa es la idea. Luego existen toda una miríada de SOCIMIs. En el mercado continuo, en realidad, solo hay 4 SOCIMIs. En España casi todo el mundo dice que hay un montón de SOCIMIs, pero no, solamente hay 4. Donde hay un montón de SOCIMIs es en mercados secundarios, en mercados, digamos, paralelos, alternativos. ¿Vale? Que no tienen liquidez inmediata, correcto. Que no tienen liquidez inmediata y que no tienen vocación de tenerla. Es decir, que son vehículos a través de los cuales un family office o un fondo de inversión remansan una inversión, se mandan obviamente el dividendo para arriba cumpliendo el régimen, pero no tienen ninguna vocación de que les entre inversión minoritaria, ¿vale? Es una realidad completamente separada y ahí sí que hay 100 y pico, ¿vale? Entre el MAP, Portfolio, Euronext, París, hay un montón de SOCIMIs españolas cotizadas en mercados alternativos, ¿no? Bueno, esa es la forma en la que funciona. Pero bueno, en nuestro caso, pues la vocación de dispersión es completa y nosotros pues lo que hicimos fue, con esa idea desde el principio, hacer una especie de experimento de trabajo de fin de carrera. Vamos a montar un cacharro de estos y además va a ser 100% free float. Entonces, inicialmente pensamos crear un vehículo externamente gestionado de 300, 400 millones de volumen. Y cuando empezamos con el fundraising, fuimos a hacer pilot fishing, sobre todo en Estados Unidos, vimos que cogíamos tracción. Era el año 2014 y España era un erial, parecía una película de Mad Max. Ibas por la carretera y nada más que había cenizas humeantes a un lado y a otro. Y bueno, pues cuando fuimos a Estados Unidos, de pronto vimos que había probablemente más agua en la piscina. Entonces, los bancos nos empezaron a decir que había suficiente tensión para conseguir 600, 700, luego 900.000 y a partir de ahí ya la cambiamos de gestión externa a gestión interna, porque en determinados volúmenes ya los inversores no quieren que tengas una gestora externa, quieren que seas empleado. Y llegado un determinado momento, cuando vimos que podíamos llegar a unos 1.300, pues lo que hicimos fue, para evitar cash drag, para que el dinero no se quedara sentado en una cuenta bancaria durante un montón de tiempo, causando un menoscabo al retorno de los accionistas, pues empezamos a acumular una serie de oportunidades de inversión para ser muy rápidos en cuanto acabásemos el fundraising en invertir esos fondos y conseguir tener cash flow desde el principio, ¿no? ¿Y comprasteis una cartera inicial? Sí. ¿De activos? ¿Eran activos? ¿Puede ser que fueran activos de oficinas? Eran sucursales bancarias. Optamos por un método bastante segurola, que fue comprar una inversión que habíamos hecho nosotros previamente en nuestra vida anterior en Deutsche, con una serie de fondos, de los cuales había una serie de fondos americanos y británicos que ya habían cumplido ciclo de inversión y se querían ir. Además, claro, en el año 2014, para mucha gente aún no estaba clara la recuperación del mercado español, para nosotros sí, pero entonces compramos eso y bueno, comprando un sale and leaseback, pues te aseguras dos cosas que son muy necesarias al principio de la creación de una compañía, que es un montón de cash flow
y poca necesidad de gestión, porque vas a tener que gestionar la creación de la compañía. Por tanto, cuanto menos tengas que gestionar los activos, mejor. Entonces, nos pareció un magnífico deal inicial, nos tiramos ahí en plancha y con ese cimiento fuimos construyendo el resto del edificio. En los primeros 2 años creces Merlin Properties de forma bastante rápida, bastante agresiva, hasta los 2.000 o los 3.000 millones de euros, ¿correcto? ¿Cómo das el salto del retail a las otras 3 líneas de negocio, que son el logístico, las oficinas y el mundo de los data centers? Bueno, en nuestro prospectus, en nuestro IPO prospectus, siempre dejamos claro que queríamos hacer retail, oficinas y logística, ¿no? El tema de los sale and leasebacks era un poco circunstancial y una forma de empezar, pero lo teníamos claro que queríamos trabajar en los principales segmentos del commercial real estate sin meternos en el proceloso mundo de la vivienda, que tiene un componente muy político y cuanto más lejos de la política siempre mejor. Y luego los hoteles, que bueno, pues hay mucha gente, ¿no? Entonces, bueno, y especialistas, hay muchos especialistas. Bueno, pues podíamos mantenernos, y eso que a mí los hoteles me encantan, ¿eh? O sea, como asset class probablemente es mi favorito, pero uno no tiene que hacer lo que le gusta, sino también algunas veces lo que debe hacer, ¿no? Entonces, queríamos hacer eso, pero lo que hicimos al principio fue jugar el ciclo de la siguiente forma. Al principio montamos una especie como de pequeñas células y diseminamos 5 equipos de adquisición y fuimos comprando propiedades por todo el territorio español y español al principio, portugués un poco más tarde, asumiendo que los activos que compras en una fase tan temprana del ciclo, un poco más tarde te alegras de haberlos comprado porque te mejoran de rendimiento. Pero en segundo lugar también fuimos rápidos en darnos cuenta de que ese trade se iba a acabar llenando porque iban a acabar llegando otros fondos, fundamentalmente los fondos oportunistas americanos, iban a ir llegando y nos iban a batir por capacidad de compra, porque pues eran más grandes que nosotros en aquel momento. Entonces, rápidamente nos movimos a una segunda estrategia de adquisición un poco más extraña, pero que dio muy buen resultado, que fue comprar plataformas corporativas existentes, comprar inmobiliarias centenarias que habían sucumbido a la crisis y que estaban en situaciones muy complicadas, y pudimos comprar 2, no porque nos gustase salir en la expansión, sino porque comprando esas plataformas accedíamos de golpe a una enorme colección de activos por debajo. Esa enorme colección de activos fue la que nos permitió de pronto ya pasar a tener centros, logística y oficinas, y poder empezar a hacer ya un poco cada oveja con su pareja, pues esta para acá, esta oficina con esta, este centro con este, y empezar a crear lo que hoy son las divisiones con las que la compañía trabaja, que son, pues hay una división plenamente operativa a la que la compañía le sirve solamente de paraguas y le da rating, capacidad de financiación y capital, pero tenemos un equipo de centros comerciales que compite con las compañías de centros comerciales, uno de oficinas que compite con las de oficinas y uno de logística que compite con logística. Lo de los data centers fue un poco casualidad y fruto de una reflexión. Nosotros pensábamos allá por el año final del 18 que la política monetaria expansiva que habían seguido los bancos centrales de forma coordinada durante ya muchos años iba a acabar en algún momento en inflación y que esa inflación trae tipos de interés más altos. Para una compañía inmobiliaria es absolutamente esencial estar pendiente de los tipos, porque muchos inversores te toman como una especie de bond proxy. Entonces, si los tipos de interés suben, tu cotización baja, porque hacen un silogismo. Y eso es tanto más así cuanto más apalancado estás. Entonces nos dimos cuenta de que en algún momento los tipos iban a subir, había que bajar apalancamiento de forma radical y decidimos sacrificar nuestra masa de activos fundacional, las sucursales bancarias de BBVA, porque eran un activo eminentemente analógico, pero que al tener contratos de arrendamiento de tan largo plazo vinculados, hiperindexados a inflación europea, en cuanto la inflación apareciera en el mercado, el precio de ese tipo de activo por descuento de flujo se iba a disparar e iba a ser muy superior a su valor subyacente como activo inmobiliario. Entonces, era el momento de venderlo. Pero si vendíamos, necesitábamos un income para sustituirlo, y ahí empezamos a darle vueltas al magín sobre los centros de datos. Año 19 empezamos a ir a Estados Unidos a entender un poco aquello,
y en el 20 firmamos el acuerdo de transferencia tecnológica con Edge, que nos ha permitido tener una tecnología de refrigeración diferente. Es un tema muy técnico este de los centros de datos. Cuéntanos más, exactamente para qué sirve un centro de datos? ¿Cuál es el propósito de este negocio y quién te paga? ¿Por qué tienes cash flows? Es decir, ¿quién es tu inquilino? Un centro de datos es básicamente un recinto donde de forma eficiente desde el punto de vista energético, y ahora explicaré por qué eficiente desde el punto de vista energético, y de forma masiva se almacenan datos y se facilita la transmisión de los mismos, ¿vale? Con otros centros de datos y con usuarios finales. Eso es un centro de datos. Es una especie de nave logística donde en los racks de Mecalux, en vez de tener bienes, lo que tienes son datos. Y, por cierto, también se llaman racks, los armarios donde se almacenan esos datos. ¿Por qué existen? Existen porque todos nosotros hacemos que existan. Es decir, a mí me hace mucha gracia ver en la sociedad a un montón de gente, no sé por qué se ha creado una especie de mantra un poco negativo con los centros de datos, sobre todo entre grupos de izquierda radical, etcétera. No, los centros de datos y tal. ¿Izquierda radical? Entiendo que te refieres al PSOE. No, yo espero que el PSOE tenga más... No está televisado. Puedes hablar en confianza, no nos ve nadie. Tenga más visión que esto, ¿no? A ver, es verdad que de pronto la gente dice, no, es que los centros de datos consumen mucha energía, la que tú provocas con tu cacharro. Es decir, si tú te vas a quemar contenedores con la cara tapada porque eres un tío revolucionario que te cagas, eres súper revolucionario, después te haces un TikTok con tus colegas quemando los contenedores y se lo mandas por el grupo a 55 tíos que a su vez se lo chupan a otros 55 tíos y acabas de generar 284 gigas de tráfico de datos y lo acabas de generar tú. ¿Es que eres un normal o qué te pasa? Es que lo generas tú. Es decir, es que eso es una cosa curiosísima. Es curiosísimo. Entonces, los centros de datos consumen tanta energía como nosotros les demandamos vía aplicaciones de Internet. Entonces, ¿por qué están creciendo de forma exponencial? Porque está creciendo esto, porque está creciendo el uso. La inteligencia artificial acaba de llegar a los smartphones. Samsung fue el pionero, lo metió, me parece, en el mes de junio. Ahora ya lo han ido metiendo el resto de fabricantes. Y a día de hoy, la inteligencia artificial aplicada a smartphone es apenas un 1% del tráfico de datos. Pero esto va a ir creciendo de forma exponencial. Y, por cierto, como en casi todas las tecnologías, se va a ir cerrando la brecha entre primer mundo, segundo mundo y tercer mundo. De tal forma que dentro de una serie de años vamos a ver a los tíos de Hamas, que hoy en día ya manejan drones desde el móvil, los vamos a ver accediendo a inteligencia artificial en todos sitios del mundo. Entonces, eso lo que provoca es un incremento exponencial de la necesidad de almacenamiento de datos y de transmisión. Y por eso existen los centros de datos. ¿Qué tipos de clientes tienes? Tienes 3 tipos de clientes. Cliente corporativo, que es lo que llamamos Enterprise Traffic, que es un tío... una empresa grande, digamos, yo qué sé, BBVA, que a través de su integrador tecnológico, pongamos, por ejemplo, Kyndryl, te coge espacio en tu centro de datos, Kyndryl le hace la adaptación necesaria para colocarse allí y almacena sus datos en tu centro. Esto es un tráfico muy lucrativo porque el precio por kilovatio es muy alto. Se le venden además un montón de servicios auxiliares de interconexión, etcétera. Eso se vende muy caro y es maravilloso. Lo único que pasa es que es un tráfico absolutamente minoritario. Es decir, a día de hoy las grandes corporaciones españolas, prácticamente no hay ninguna gran corporación española que pase de 1 mega de necesidad de almacenamiento. A día de hoy en Estados Unidos es otro cantar. Están mucho más digitalizadas, pero aquí no. Entonces, es una forma muy lucrativa de llenar el centro, pero tardas la vida en llenarlo, ¿no? Entonces, cada cual tiene que elegir cómo se posiciona. La segunda gran fuente de clientela para un centro de datos son los hiperescalares, los operadores de nube globales, que son 5. O sea, Tier 1 hay 5, 4, y luego hay unos cuantos que son Tier 2. Estos son maravillosos porque estos ya sí que te toman bloques de 3 o de 5 megas, pero a cambio, como son un oligopolio, el contrato básicamente tiene abajo una línea de puntos donde tú tienes que firmar. O sea que tu capacidad de negociación es limitada. Y la tercera gran ola que ha sido
desde hace un año muy reciente, son los operadores de inteligencia artificial. Estos sí que te toman bloques de megas de capacidad de computación por un tubo y encima son muchos más, porque hay un montón de compañías que han nacido al amparo del boom de la inteligencia artificial, que las ha capitalizado el capital riesgo y que en estos momentos están sentadas en una pila de caja y con necesidad de encontrar espacio donde almacenar sus necesidades de computación. Y esa gente, su modelo de negocio, o muchas de ellas, sobre todo las que hacen inteligencia artificial as a service, el negocio es muy sencillo de entender. Ellos te compran a ti un bloque de capacidad de computación por año con un contrato de arrendamiento y te lo colocan a ti por minuto. Es decir, lo que hacen es simplemente una especie de trading entre por mayor y por menor. Y ese trading es brutal hasta el punto de que tú, como proveedor de la infraestructura crítica del centro de datos, tú eres como el fabricante del cuero de Ubrique que le vende su cuero a Louis Vuitton. O sea, le vendes un metro cuadrado de cuero por 50 pavos y ellos hace cobran, tres bolsos de 5.000 con el cuero que tú les vendes. ¿Y qué rentabilidades te puede pagar para ti como fabricante? ¿Qué rentabilidades arroja esta industria de los data centers, ¿no? Porque en el inmobiliario patrimonialista estamos acostumbrados a rentabilidades antes de apalancamiento de entre el 4 y el 6%, el 4 y el 7% en función del asset class, en función del tamaño del activo. Pero los data centers son más rentables, es decir, ¿te pagan un yield desapalancado del 10 o del 8? ¿Dónde está? A día de hoy sí, pero bueno, a día de hoy sí, como también la logística lo era en 2011, ¿no? O sea, nosotros las primeras naves logísticas que compramos en Merlín, en el 14, pues las compramos, recuerdo una perfectamente, al 10,75 de yield, al 9, al 9,25, eso era lo normal en aquella época, ¿no? Todos los sectores, cuando acaban estando crowded, las rentabilidades se comprimen. Entonces, tú ahora mismo aquí, tienes que saber que el gross to net en este sector es bastante criminal. Tienes un gross to net como del 70%. Por tanto, el yield gross que obtienes, que puede ser un 12 o un 14%, no hay que mirarlo porque lo que te importa es el yield net, y el yield net va a estar entre un 8,5 y un 10% aproximadamente, que está por encima de los que se obtienen de forma normal en inmobiliario, sí, pero no tan por encima de los que se obtenían hasta hace pocos días en logística, ¿vale? Entonces, eso se va a ir comprimiendo. Obviamente, los que hayan tenido efecto pionero van a tener la posibilidad luego de disfrutar durante un montón de tiempo de cash flows un poco oversized, sí, ¿vale? Eso está muy bien, pero el mercado enseguida racionaliza todo, ¿no? Eso se va a ir comprimiendo con el paso de los años. Hablemos de logística muy rápidamente. Durante el COVID, la logística fue uno de los sectores que, de alguna forma, se convirtió en referente, porque se convirtió, de alguna forma, con el segmento de última milla, pues en una industria muy atractiva, en un momento en el que todos estábamos en casa y necesitábamos delivery de todo, ¿no? Porque no podíamos salir de casa. ¿Dónde está posicionado Merlin? ¿Está en última milla o están activos logísticos más grandes en ubicaciones estratégicas? Pues muy buena pregunta. Estamos un poco en todos sitios, entendiendo lo que significa última milla en España. Es decir, tú en Nueva York o en Londres, para poder hacer última milla, que normalmente es de punto de rotura de carga a punto de entrega de la mercancía, pues tienes que tener menos de media hora, ¿vale? Para poder hacer eso en Londres o en Nueva York, no te queda más remedio que meter almacenes infill dentro de la ciudad. Pequeños almacenes poco eficientes desde el punto de vista logístico, porque tienen columnas, normalmente operas a disgusto en ese tipo de almacenes, pero no te queda más remedio que buscar eso dentro de la ciudad para poder hacer última milla. Sin embargo, por el tamaño de nuestras ciudades, tanto en Madrid como en Barcelona, se sirve perfectamente última milla desde Primera y Socrona. Entonces, cada uno de nuestros almacenes que están localizados en Primera y Socrona están sirviendo última milla. En Barcelona, Zal, Par Logistic, Zona Franca, está sirviendo última milla. Y en Madrid, pues todo lo que tenemos en Coslada, en Getafe, en San Fernando, está sirviendo última milla. A lo mejor ya, si te vas a Cabanillas del Campo, no, pero casi. Es decir, que es que no son ciudades tan grandes ni tan congestionadas de tráfico. A pesar de que tenemos todos una imagen de que nuestra ciudad está siempre congestionada, nuestra ciudad está congestionada si la comparas con mi pueblo, pero si la comparas con Delhi,
está muy poco congestionada, ¿no? Si la comparas con Nueva York, está muy poco congestionada. Entonces, eso es última milla. Nosotros tenemos un poco de todo, porque al final operamos 2,2 millones de metros cuadrados o 2, en operación, más lo que tenemos ahora mismo ya en construcción, que nos vamos como a 2,8, somos de lejos el mayor operador de logística del mercado. Tenemos de todo, tenemos desde triple XL, almacenes enormes, que son centros nacionales de distribución de compañías y que tienen pues típicamente entre 50 y 100.000 metros cuadrados. Tenemos almacenes de regulación, mucho más pequeñitos, tenemos cross-docking, tenemos frío positivo, frío negativo, tenemos APQ, productos químicos, tenemos última milla, que es un cross-docking mucho más cercano a la ciudad, ¿no? Entonces, trabajamos un poco en todos los segmentos. Muy interesante. Estas industrias son desconocidas para el gran público, pero el real estate es muy amplio, ¿no? Y hay segmentos pues rentables, ¿no? Y que dan mucha seguridad. Tienes inquilinos grandes, generalmente, ¿no? Que pagan religiosamente, sí. Y eso es una ventaja respecto al residencial, que ahora iremos. Te hago una última pregunta. Merlin creo que ahora mismo tiene 5.700 millones de euros de capitalización bursátil. ¿Hacia dónde va el proyecto? Es decir, ¿dónde quieres posicionarla? ¿La estabilizas o ves amenazas o tienes que crecer porque si no, pues hay amenaza de no ser lo suficientemente rentable? Bueno, en nuestro caso, las principales amenazas, por desgracia, por ser una compañía española, están siempre en el marco regulatorio. Todo lo demás, la verdad es que nos va muy bien. En estos momentos está todo bastante alineado. Desde un punto de vista estratégico, lo que nos gustaría hacer es ir equilibrando la fuente de rentas de la compañía, ir virando desde una fuente de rentas completamente analógica, como hemos tenido históricamente, a una fuente de rentas parcialmente o que incluso que llegue a ser mayormente digital, ¿no? Y para eso se ha creado la división de centros de datos. Si tú miras, podrías pensar que las compañías tecnológicas indirectamente también es fuente digital, pero en nuestra base de oficinas tenemos 120 edificios o por ahí, tenemos un montón de compañías, pero la mayoría son compañías industriales. Hay muchísimas compañías industriales, automoción, farma, también hay banca, hay seguros, hay industria aeronáutica, hay electricidad. Está súper diversificado. Ahí está muy diversificado. Nosotros tenemos, nuestra característica principal es que el 95% de nuestros clientes en la definición de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas son grandes empresas, no son SMIs, y el 70%, 77%, utiliza su espacio con nosotros como headquarter en España y o Portugal. O sea que en ese sentido estamos muy bien, pero es fuente analógica. ¿Qué queremos tener? Más fuente digital. ¿Cómo empezamos a conseguirlo? Mediante la logística online. La logística online es dependiente del comercio digital y, por tanto, nos da un factor de equilibrio con los centros comerciales que son comercio físico. Entonces, si te falla por un lado, equilibras por el otro, ¿no? Entonces, empezamos primero con la logística online y ahora le hemos metido los centros de datos. Nuestra ambición estratégica es que para el 2030 podamos tener ya un equilibrio absoluto, 50-50 o incluso mayoritario en favor de rentas de fuente digital respecto de rentas de fuente analógica. Ismael, gracias por la clase de logístico y de commercial real estate. Nos vamos al residencial que, como apuntabas, regulatoriamente tiene miga. Juanlu, aunque muchos te conocen aquí, cuéntanos tu historia de forma resumida. ¿Cómo nace Inversiva? ¿Qué hacéis? ¿Cuántos empleados tenéis a día de hoy? Vale, bueno, lo primero, como valenciano, me sentía con la responsabilidad de dar las gracias a todos los que durante estos días habéis dado mucho apoyo, ya sea en forma de horas, en forma de divulgación, en forma de ayudas. Así que mil gracias por ello, porque nosotros estamos en Valencia y bueno, lo hemos sufrido en nuestras carnes. Así que gracias a todos. Y luego, un poco la historia es muy larga y la historia de Inversiva nace en otra compañía, ¿no? Pero bueno, básicamente la historia de Inversiva nace cuando vemos que hay una oportunidad en el mercado, porque cuando le preguntas a la gente en qué quiere invertir su patrimonio,
el 70% elige la inversión inmobiliaria como primera opción y cuando luego le preguntas si realmente han invertido, solo el 20% de ese 70% ha invertido, ¿no? Entonces nos damos cuenta de que hay una oportunidad entre la cantidad de gente que quiere hacer una cosa y la cantidad de gente que realmente lo hace, ¿no? Prácticamente un 50% de la población española quiere invertir y no lo hace pues porque no tiene tiempo, conocimientos y contactos, y para eso hemos creado Inversiva, que es una forma sencilla, una forma digital, una forma pasiva de que cualquiera pueda crear su patrimonio inmobiliario desde su teléfono móvil, desde su casa. Te escucho y me parece que sois una gran competencia para la banca privada hoy en día, porque hacéis un símil de lo que es el asset allocation, ¿no?, en una cartera cotizada aplicado al inmobiliario. ¿Cómo lo veis desde Inversiva? ¿Cómo os habéis posicionado en este respecto? O sea, justo nosotros estamos subiéndonos a una ola que pasa en todo el mundo, que es la retailización de las cosas. Es decir, la tecnología está permitiendo que algo que antes solo funcionaba con grandes patrimonios o grandes costes, ahora permita, por eficiencias y por tecnología, que el retail, el público retail, cualquier persona de aquí, podamos tener ese servicio, ¿no? Como comentabas, hasta ahora ese servicio de que una persona se sienta a tu lado, te pregunte dónde quieres invertir y te haga un trabajo ad hoc, solo funcionaba para la banca privada porque, como iban a invertir cantidades superiores al 1.000.000 de euros, te merecía la pena la hora hombre. Pero para un particular que tenía 25, 30, 50.000 euros, no te merecía la pena sentarte con él, dedicarle horas, ¿no? Entonces, ahora la tecnología te permite que podamos bajar ese servicio de banca privada, podamos bajarlo a la clase media o al público retail. ¿Cuál es el target de inversor? Es decir, ¿qué target queréis captar a nivel de inversor en Inversiva? Nuestros targets son particulares de entre 35 y 55 años que empiezan a generar ahorro y que empiezan a tener la inquietud de tengo dinero en el banco, quiero invertirlo, el inmobiliario es una opción que me parece interesante, no tengo tiempo, no tengo conocimientos y muchas veces no tienen energía o no quieren hacerlo, ¿no? Simplemente. Entonces, es un target muy amplio. Lo determina más la edad y un poco el poder adquisitivo, ¿no? Que sea un poder adquisitivo medio para que puedan ahorrar. Muy interesante. El real estate requiere gestión activa, sobre todo el inmobiliario, ¿no? ¿Cuán importante es eso en tu estrategia? Porque creo que lo que muchas veces hacen las personas, en España es el país de la piedra, es comprar un piso o dos o tres y luego dicen, ostras, que esto hay que gestionarlo, ¿no? Que hay IBIs, hay inquilinos, hay destrozos, hay impagos, hay ocupas, hay toda una serie de problemáticas, ¿no? Un poco nuestra visión y el mercado que estamos atacando es coger las ventajas del inmobiliario con la experiencia de inversión del financiero, ¿no? La gente quiere invertir en inmobiliario, pero cuando le preguntas por qué no lo hace, es por tiempo, por conocimientos, por contactos, ¿no? Entonces, gran parte es la gestión posterior que hay, que obviamente requiere de conocimiento, de tiempo y de energía, ¿no? Entonces, una vez le pones esa capa de 100% digital, donde todo el proceso lo puedes hacer desde el teléfono móvil, consigues que este público latente que está ahí esperando, no hay que crear el mercado está ahí, consigues que realmente se lancen y empiecen a invertir. Es una solución perfecta para un inversor patrimonialista que mete el dinero y tiene la solución en rentabilidad. Muy bien. Vosotros tenéis varias líneas de negocio dentro de Inversiva. Sería genial entenderlas para entender pues, cuál es la más conservadora y cuál es quizás la más arriesgada. Sí, dentro de este público retail, al final hay muchos tipos de perfiles de personas, ¿no? Hay gente que tiene un perfil de riesgo muy elevado y que no le importa aceptar un riesgo elevado a cambio de una elevada rentabilidad y todo lo contrario, ¿no? Tienes perfiles de gente que con cubrir la inflación y un poquito más ya le vale, ¿no? Porque ese es su objetivo. Entonces tenemos distintos productos ¿no? Vuelvo un poco al símil de lo que queremos hacer. Queremos replicar el mundo financiero en el mundo inmobiliario. Entonces tenemos productos de inversión con distinto riesgo, distinta rentabilidad, que permiten que casi cualquier particular pueda invertir y tenga una opción que le encaje, ¿no? Yendo de rentabilidades netas desde el 5% hasta el 12,5%, ¿no? Si quieres riesgo te puedes ir al 12,5%, si no tienes rentabilidades del 5% con una garantía muy alta. Muy bien, entiendo que la mayoría de vuestras estrategias son comprar y alquilar, bueno, que el cliente compre y alquile, ¿no? En diferentes formatos. Correcto. En el alquiler tradicional, en habitacional, en co-living, entiendo. Sí. Y luego también tenéis una línea de value add, ¿no? Sí, tenemos una parte, o sea, nosotros somos una empresa de triple impacto y eso para nosotros es muy importante y también para el equipo.
Y es que nosotros tenemos un triple impacto. Por un lado, el impacto económico, es decir, ayudamos a personas a que vivan mejor, ¿no?, y sean un poco más libres, ya que estamos aquí. Luego, un impacto medioambiental, ya que nos enfocamos en la parte de regeneración del mercado de vivienda, ¿no? Hay gente que se dedica a la construcción, como comentaba Ismael, ahí hay muchos players, no hemos querido entrar, no vamos a ser los mejores, nos vamos a especializar en la parte de regeneración, ¿no? Si tú miras las estadísticas, el 50% de la vivienda construida en España tiene más de 45 años. Es decir, es la primera vez en la historia que las ciudades están construidas. Nunca había pasado antes. Antes había espacios, pero tú ahora ves las grandes ciudades donde quiere vivir la gente y ya no hay espacio. Entonces, para generar vivienda podemos hacer dos cosas. O construimos a las afueras o le damos una segunda vida al antiguo parque de viviendas que hay en el centro de las capitales, ¿no? Y luego, por un lado, la parte social, porque sabemos que hay un problema enorme de vivienda en España y nuestro objetivo es sacar cientos, miles de viviendas al mercado en esta regeneración del patrimonio. Es genial que no hagas construcción y obra nueva, pues si no estarías compitiendo conmigo, así que esto es fantástico, ya que Inversiva es un modelo de éxito, pero también viene a atacar la problemática que hay actualmente en España y en Andorra con el tema de la vivienda, ¿no? Está claro que los precios están altísimos, ¿no?, desorbitados. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Juan? Hemos llegado por muchos años de poca construcción y porque, para lo bueno y para lo malo, España es un país donde la gente quiere vivir. Esta mañana miraba estadísticas, España el año pasado creció en 400.000 personas. Eso aproximadamente serán, solo de gente que vino de fuera, de crecimiento de población, unos 150.000 hogares. Entonces, luego mira las estadísticas de construcción. En España cada año se crean 250.000 hogares y se construyen entre 80 y 100.000 viviendas. O sea, cada año entramos en un déficit de 150.000 viviendas que hacen falta, ¿no? Entonces, eso nos ha venido muy bien para liquidar todo el stock que se había quedado de la crisis del 2008, pero el stock se acaba y el precio de segunda mano sube porque al final, bueno, es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Antes el precio bajaba porque nadie quería comprar, ahora hay tanta gente que el precio nunca llega a quizás su valor intrínseco, ¿no?, como comentaba Ismael. Sí, algunas personas miran las estadísticas de nuestro queridísimo Ministerio de Vivienda y ven que el stock de vivienda de obra nueva son 450.000 viviendas a día de hoy. Y la gente se pregunta, ¿y dónde están esas viviendas? Porque en las grandes ciudades seguro que no, ¿no? Entonces, siendo tú de Castellón, una de las provincias quizás más castigadas durante la crisis anterior, o se mueven las viviendas o se mueven las personas, ¿no? En España hay, si no recuerdo mal, 3 millones de viviendas vacías y solo el 8,5% está en ciudades de más de 100.000 habitantes. Está claro que lo que se necesitan son viviendas en sitios donde la gente quiera vivir, en este sentido. O sea, en España tenemos 52 provincias, hay 26 que pierden población y 26 que ganan. Entonces, tienes muy claro dónde no hay un problema de vivienda. Hay muchas zonas donde no hay un problema de vivienda. El tema donde hay un problema de vivienda es pues, en las 26 y luego en las 5 grandes, ¿no? Ahí es donde realmente la gente pues, va a tener que empezar a vivir a 25 o 30 minutos de la ciudad. Muy interesante. También referente a la tipología de viviendas que se están haciendo en España, la mitad del dato que has dado tú es obra nueva, pero la otra mitad ya es regeneración, ¿no? Reforma, ¿no? En grandes ciudades. Esto es una de las primeras veces que pasa en la historia, ¿no?, que el peso de la reforma pues sea casi el 50%. ¿Cómo ves tú el futuro en este sentido? Porque en ciudades como Barcelona realmente tenemos 2 ríos, montaña y mar, ¿no? Entonces hay ciudades donde es que no es posible construir desde cero en este momento. Hay ciudades, vamos a hablar de ciudades si queréis concretamente, hay ciudades como Madrid y Valencia que tienen suerte porque tienen espacio para crecer, ¿no? Y eso afecta obviamente al precio de la vivienda porque hay muchísimo más terreno. Hay otras ciudades como Barcelona y Málaga que, por ejemplo, no tienen espacio para crecer. Entonces, se van haciendo alargadas, la gente empieza a estar lejos y como no hay espacio, suben los precios, ¿no? Dentro de los factores que elevan la vivienda hay muchos tipos, están los políticos, están los económicos, pero luego los geográficos tienen un poder muy importante, como estos que hemos comentado. Está claro, un problema de acceso a la vivienda bastante grave en este momento. Me consta que habéis diseñado una solución específica para atacar este problema. Sí. No sé si quieres elaborar sobre eso. Sí, nosotros, y a ver si consigo explicarlo porque esto es muy complicado, nosotros le dedicamos toda nuestra vida a esto, entonces lo tenemos muy claro. Nosotros vemos la inversión inmobiliaria como una forma de ser creativos y generar soluciones inmobiliarias para los retos que tenemos en España ahora mismo, ¿no?
Y cuando analizamos los principales retos que había en España, el mayor reto que tenemos en España ahora mismo, y también en Andorra, por lo que he estado viendo y hablando con vosotros, es el acceso a la vivienda por parte de la generación joven. La generación joven, los menores de 30 años en España, tienen un salario medio de en torno a 1.200 euros y un estudio tiene un precio medio de unos 850 euros. Entonces, te deja muy poca capacidad de ahorro, ¿no? Entonces, nosotros lo que vimos es que el problema que estaba haciendo que la generación joven no se pudiera independizar no era el acceso a las hipotecas, era la capacidad de ahorro. Porque, y aquí hay mucha gente joven, que sepáis que para compraros una vivienda necesitáis el 30% de lo que vale. Porque yo me encuentro mucha gente que cuando hablas con ellos piensan que van al banco, le dan una hipoteca y se compran la casa. Y no saben que existe el ITP, no saben que tienen que dar el 20% de entrada, que hay comisión de inmobiliaria. Entonces se encuentran con una realidad de que no han estado ahorrando durante los años que han empezado a trabajar y de repente con 30 años se encuentran que no se pueden independizar, ¿no? Y hay un dato muy duro, y es que en el 2011 el 70% de los menores de 35 años eran propietarios. A día de hoy, solo el 30% de los menores de 35 son propietarios. Y la gráfica va en picado. Entonces, para todos los que estáis por ahí atrás, que sois toda gente joven, empezad a ahorrar ya, empezad a invertir y empezad a generar un colchón porque hay un problema muy grande. Entonces, nosotros lo que hemos creado es una solución para que parte de ese alquiler que tú pagas todos los meses, no hemos creado nada, es el alquiler conocido en la compra de toda la vida, que un propietario no lo quiere hacer por su cuenta. Entonces, nosotros hemos creado un producto financiero inmobiliario en el que un particular invierte en un inmueble para luego sacarlo al mercado en alquiler conocido en la compra. Entonces, lo que conseguimos es que de ese alquiler que tú pagas de mercado, entre el 30 y el 60% de lo que pagas cada mes se destina a comprar la vivienda. Entonces, al año 5 ya has ahorrado el 20% de la vivienda. En ese momento vas al banco, pides una hipoteca y si te la dan, te puedes comprar la vivienda sin prácticamente poner un euro de tu bolsillo. Entonces, estamos trabajando en esa solución, estamos captando inversores, ¿no? que quizá buscan una inversión más ética, y esto es un mix entre vamos a invertir, vamos a generar rendimiento, pero sobre todo vamos a hacer un bien a la sociedad. Pese a los esfuerzos, Fer Miralles me hubiera corregido esta muletilla, pese a los esfuerzos ya lo diré, del sector inmobiliario y de las promotoras en generar vivienda en general, la clase política está atizando un poquito la problemática y hay una lucha por los votos, pero de alguna forma lo que está criminalizando es la inversión en vivienda, ¿no? La está convirtiendo, la está estigmatizando, la está calificando de especulación inmobiliaria. ¿Cómo se percibe esto desde Inversiva o cómo encaráis esto? ¿Cómo intentáis enviar vuestro mensaje de forma nítida, ¿no? Pues a vuestros clientes, a vuestros proveedores, a la sociedad? Nosotros utilizamos un ejemplo muy sencillo que es ¿qué pasaría si no existiéramos? ¿No? Somos el problema, vamos a eliminarnos, ¿no? Nosotros hemos sacado en estos 2 años que llevamos unas 350 viviendas al mercado. Claro, si nosotros no existiéramos, esas no hubiesen salido todas, ¿no? Algunas se hubiesen comprado por un particular, pero al estar atacando, o sea, lo que hemos hablado antes, ¿no? El problema de la vivienda es el ahorro. La gente joven no se puede comprar una vivienda porque no tiene ahorro. Nosotros en las inversiones que hacemos o que hacen nuestros clientes ponen entre 60 y 100.000 euros de ahorro. Es decir, es un mercado que no ataca, la población joven no puede atacar ese mercado. ¿Por qué la obra nueva tiene tanto éxito? Porque te permite comprarla sin prácticamente tener ahorro. Das un 10%, vas pagando todos los meses y cuando te lo entregan ya has pagado el 20%, ¿no? Entonces, nosotros siempre decimos, oye, si no existiéramos, habrían 350 viviendas menos en el mercado, por lo tanto el mercado estaría más tensionado. De hecho, hay un dato que es preocupante, que es que de las 60.000 viviendas de obra nueva que se fabrican en España, solo 4.000 son vivienda protegida. Entonces, yo diría que el rol que desempeñáis en la sociedad, ¿no? En poner vivienda al mercado, pues de alguna forma pues, está contribuyendo a ser la solución más que el problema, ¿no? De hecho, hay un dato sobre eso que has dicho que es muy relevante, y es que en 2008, 2007, cuando estábamos, ¿no? A tope con el inmobiliario, había 3,1 millones de personas en los gremios de construcción y ahora hay 1,4. Es decir, se ha perdido el relevo generacional porque ¿qué padre le decía a su hijo que hiciera su profesión si tuvo que hacerse taxista en el 2012? Entonces, ahí tenemos un problema muy grande porque por mucho que queramos acelerar, uno de los mayores problemas para generar vivienda es el coste de la mano de obra. De hecho, nosotros, ya te digo, estamos en proyectos de importar mano de obra de fuera, darle vivienda, porque es prácticamente imposible. Entonces, si ya ponemos el coste de la vivienda, más el coste de los impuestos, más el coste de construcción, es muy complicado generar vivienda asequible, generar vivienda incluso de segunda mano. Contra reformistas en España es algo muy complicado. Hablemos un momento de senior living.
Al final, la pirámide poblacional en España está envejeciendo a un ritmo alto. El 30% de la población tiene entre 55 y 84 años. ¿Vosotros os habéis planteado atacar este segmento de senior living en inversión? O sea, yo creo que es un segmento más institucional. Seguro que Ismael lo tiene en el roadmap para atacarlo, pero creo que es de lo más interesante que se puede hacer en los próximos 5 a 10, 15, 20 años. Porque no solo es que haya mucha población, sino que además van a vivir muchos años. Entonces hay una oportunidad muy grande. Atacarlo desde el atomizado puede tener sentido con los bajos, por ejemplo, porque no olvidemos que la gente mayor en general busca facilidades y no quiere vivir en las viviendas. Entonces sí que se ve una transición muy clara de gente mayor vendiendo sus casas y yéndose a vivir a bajos para tener más facilidades, ¿no? Pero creo que ese problema es mucho más fácil de atacable desde una perspectiva más institucional. No sé, Ismael, si... Ismael, ¿te vas a lanzar al mixto? No es residencial puramente. No, bueno, para nosotros no sé si tiene mucho sentido, primero porque hay operadores especializados y segundo porque es un segmento de actividad que tiene un altísimo riesgo reputacional, ¿no? Si vemos lo que ha pasado en Francia con Orpea, bueno, por razones que desconozco, que no sé si tienen que ver con que les tendieron una trampa o qué, pero les hicieron un documental con la vida de una persona dentro de una residencia de Orpea y tal, y a raíz de ahí la cotización se pegó un batacazo espectacular y a la compañía le está costando volverse a recuperar. Hay muchísimos intereses en juego y es complicado meterse en ese segmento porque, sobre todo en sociedades en las que todo el mundo considera que obviamente tiene derecho a algo de calidad excelente, a todo, con un servicio impecable y tal, y luego ya pagarlo si eso ya veremos, ¿no? Entonces, pues eso es complicado, yo creo, meterse ahí. Ahora, que vas a favor de macro tendencia segura. Nosotros en Estados Unidos, me acuerdo cuando estábamos en Bankers Trust, tomamos una participación por entonces un incipiente REIT que se llamaba Sunrise Living, que hoy en día pues, debe ser el líder en tercera edad, y dio tiempo a hacer el IPO, salió muy bien, pero luego poco después también tuvo una caída significativa en la cotización por razones que tienen que ver con la operación de alguna de sus residencias y tal. Es complicado, es un segmento complicado. Quizá tendrá sentido para empresas privadas, ¿no? Porque vosotros estáis muy expuestos a lo que diga el media. Claro, o sea, nosotros tenemos que tener un poquito de cuidado porque lo que no podemos es atraernos la tormenta sobre el resto de nuestros sectores de actividad. Nosotros, gracias a Dios, al ser una compañía 100% B2B, vivimos bastante al margen de todo el ruido político, mediático, social, ¿no? O sea, al final a nadie le importa que tengamos un contrato con Inditex para sus tiendas en centros comerciales, o con Daxer o con XPO para logística, o con Procter & Gamble para oficinas, ¿no? Casi se alegrarán de que cuanto más les cobréis mejor, ¿no? Son empresas grandes, especuladoras. Sí, por eso, o sea, yo creo que, bueno, contra eso hay que intentar luchar. La sociedad está muy confundida con ese tipo de historias, pero bueno, sí, pero bueno, que a nadie le importa eso. Eso todo el mundo está contento y tal. Ahora, a la que te metes en un negocio B2C, ojo, porque ahí ya tu inquilino es un votante y al votante obviamente se le promete un paraíso, sabiendo que no se lo vas a entregar nunca, pero se le promete un paraíso, por supuesto, gratuito, y se cargan responsabilidades que corresponderían al sector público, se cargan en realidad sobre las espaldas del sector privado. Eso y no otro efecto es el que ha causado el encarecimiento del precio de la vivienda. Al final lo que hemos hecho ha sido desequilibrar la ley de arrendamientos urbanos en favor claramente del inquilino, que tiene la posibilidad de quedarse durante hasta 7 años, pero si quiere irse se puede ir en 1, ya no le puedes pedir avales, ya no hay scoring cuando entra, todo se complica y lo que más se complica es la ejecución en caso de impago, que es esencial para el cumplimiento de un contrato en régimen de derecho civil. Y al final lo que estamos intentando es trasladar una responsabilidad del Estado, que tendría que ser la provisión de vivienda de último recurso para la sociedad, se lo estamos intentando cargar al privado, que se queden en tu vivienda y no paguen. Ese es un problema regulatorio, no solo a nivel español, sino a nivel de la Unión Europea. En muchos sitios. Porque la regulación de consumo, ¿no? La consideración de consumidor en el espacio de la Unión Europea, pues ha producido que en Europa haya ahora mismo
escasez de vivienda prácticamente en la gran mayoría de países, ¿no? Pero fíjate que esa escasez de vivienda, que es un hecho, parte de dos fenómenos. Uno que podría coadyuvar a corto plazo y otro de largo plazo. El de largo plazo es obviamente introducción de oferta. Tú eres el Estado y quieres que no haya un déficit de vivienda, construye. Lo que pasa es que hoy en día el Leviatán, el Estado, ha perdido la capacidad de obrar. Es decir, para poder construir tiene que contratar 72 asesores, porque no saben ni cómo empezar a poner los ladrillos uno encima de otro. Entonces, hemos vivido en épocas anteriores españolas la introducción de un montón de viviendas. O sea, en el denostado régimen franquista construyó 3 millones y pico de viviendas. Arrese, o sea, el Ministerio de Vivienda. Y muchas de ellas, mis padres vivían en una vivienda del Ministerio de Vivienda, en una vivienda de protección. Entonces, bueno, por una parte tenemos que a largo plazo no se ha introducido nueva oferta y que a corto plazo esta hiperregulación ha hecho que la oferta existente se retraiga, que es el efecto contra el que ha intentado ir, por ejemplo, el experimento de Milei en Argentina ha ido en ese sentido. O sea, ha ido hasta la génesis de cuando se empezó a torcer la regulación de vivienda, ha derogado las normas hasta entonces, eso ha liberalizado el mercado y esa liberalización del mercado ha introducido nueva oferta, porque si tú a la gente la vas arrinconando, lo que hace es, dice, ah, sí, ¿sabes qué? Que la vivienda me la quedo. Se la arriendo falsamente a mi sobrino y esa vivienda está fuera del mercado. En cambio, si regulas de una forma más amistosa para el propietario introduce esa vivienda en el mercado, consigue más oferta y esa oferta regula los precios, ¿no? Entonces, son las dos cosas funcionando en paralelo. Ojalá se actúe, porque existe una posibilidad. El problema es que no vemos ninguna solución rápida. Y el problema es que se necesita para allá. O sea, una solución a corto plazo que realmente vaya a sacar viviendas. En construir vivienda no se tarda tanto. O sea que tú imagínate que bueno, alguna comunidad lo está haciendo, imagínate que se entregase suelo público mediante un régimen concesional o de derecho de superficie para que revierta de nuevo al interés público pasado un determinado tiempo, por un precio más o menos de cero, y que en la subasta holandesa el punto de corte sea el precio del alquiler o el precio de venta de la vivienda, según la quieras introducir, para alquiler o para venta, de tal forma que dentro de unas calidades constructivas que son impuestas y vigiladas por el sector público, la vivienda se construye y se introduce a un determinado precio, más o menos político, de alquiler o de venta. El problema es que cuando empiezas a hacer todo eso, la gente se embolica y al final tardas un montón de tiempo, pero en construir esas viviendas, si te dan el suelo hoy, en 2 años, por poner un plazo relativamente conservador, en 2 años la gente estaría ya viviendo en esas viviendas. Y no hay nada en España, por lo que tú decías, porque en algunas ciudades hay claramente un exceso de territorio, no hay nada en España que impida el poder producir esas viviendas si realmente quisiéramos producirlas. Luego hay muchísimas otras cosas que se pueden hacer en centro de ciudad, reconversión de locales y de oficinas. En las oficinas, desgraciadamente, tenemos un problema gravísimo, histórico en España, de competencia desleal, en cierto modo, desde el sector residencial. A medida que has ido complicando las regulaciones en materia de arrendamiento de vivienda, la gente que ha ido haciendo, escapándose del arrendamiento de vivienda. Entonces, prefieren tener como inquilino a una empresa, porque con esa no tienen problemas de desahucio, que tener a un inquilino persona física. Entonces, todos los centros de las ciudades se han llenado de oficinas que están en edificios residenciales, que no cumplen ningún estándar de calidad de los que a ti te exigen cuando desarrollas una vivienda desde cero, una oficina desde cero, y que podrían volver al sector residencial si se actuase, si simplemente se hiciese inspección. Nosotros estamos intentando atacar, pero está siendo muy complicado, porque vemos que o sea, la vivienda, o sea, la sociedad cambia muchísimo más rápido que la vivienda, ¿no? Entonces, la vivienda se construyó, sobre todo en los años 60, 70, 80. Entonces, nos encontramos que en el centro de las ciudades tenemos muchísimas viviendas de muchísimos metros porque las familias de antes tenían 4 o 5 hijos. Pero la realidad es que ahora mismo estamos en 1,1 hijos por familia. Entonces, nosotros estamos intentando atacar, y es un tema regulatorio, para que faciliten la segregación de viviendas grandes que hay en el centro de las ciudades que hemos hablado, que es donde quiere vivir todo el mundo, Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga, Alicante, Zaragoza, viviendas de 200 metros que podría hacer perfectamente 4 de 50, 4 estudios, y donde hay un núcleo familiar conviertes en 4 núcleos familiares, ¿no? Puedes multiplicar por 4 la cantidad de gente que puede vivir en el centro de las ciudades, ¿no? Pero está siendo muy complicado porque obviamente es un tema regulatorio y no ponen las cosas fáciles. Y es un tema de voluntad de las administraciones locales también. En España cada ayuntamiento pues te pone
te pone un poquito las trabas que quiere, ¿no? Y es realmente complicado sacar adelante. Me voy a quitar un momentito el sombrero de moderador y me voy a poner el de ponente y simplemente para comentar una cuestión que has mencionado referente a no se tarda tanto en construir en España, ¿no? Yo lo veo un poquito distinto. Veo plazos ahora mismo muy largos de construcción. Pero plantéate por qué. Claro. ¿Es regulatorio o es porque te falta la máquina? No, es regulatorio y es de un problema de gestión de suelo muy grave en este país. Claro. ¿Sí? Que ahora quien liberalice suelo le ponen bigote y le cuelgan el cartel de Aznar en la frente, ¿no? Entonces, desgraciadamente, ¿no? Ahora mismo hay muchas ganas de que el sector privado tiene muchas ganas de solucionar el problema, pero lo que falta, lo decía, es conocimiento del sector público y aquí hay un esfuerzo de colaboración público-privada que se ha anunciado, ¿no? Que se ha anunciado el intento de solucionar esto y yo voy a hacer aquí una predicción para que la gente me la pueda echar en cara de aquí 6 años. Yo digo que en 6 años el problema de vivienda en España no estará solucionado. No, claro que no. Quedan 2 años de legislatura que están muertos en cuanto a política de vivienda y luego vamos a tardar mínimo 4 años de legislatura en cambiar regulación y en usar, ¿no? Y en poder invertir esto y al final pues el sector de la construcción desgraciadamente funciona como en el siglo XIX en lugar de como en el siglo XXI, ¿no? La industrialización en el mundo de la construcción de la vivienda está llegando a otras partes del mundo y en España aún estamos en un porcentaje del 5%, ¿no? Que eso aportaría una solución sustancial. Está claro. Me indican que se nos está acabando el tiempo. No sé si hay tiempo para alguna pregunta desde el público. Vale, muchísimas gracias, Marta. Una pregunta para Juan Luis, creo. Dice, sería interesante saber para los inversores de real estate cómo ven ellos, como ve Juan Luis, la regulación futura de la vivienda vacacional en los diferentes puntos geográficos de España, principalmente pues, el arco mediterráneo. No sé si vosotros estáis haciendo vacacional, Juan, una de las líneas de negocio es vacacional, entiendo. Sí, nosotros miramos muchísimo el macro para tomar decisiones, ¿no? Porque al final la inversión inmobiliaria es a largo plazo, entonces tienes que entender muy bien las tendencias. Entonces, donde no hacemos vacacional es donde vemos que la política, aunque no estemos de acuerdo, no quiere que se haga vacacional. Es decir, ponerse a hacer vivienda vacacional en el centro de las ciudades no tiene sentido porque estás yendo en contra de lo que la política o la sociedad guía la política, ¿no? Donde tiene sentido hacerlo es en zonas que viven de ello y que por la boca pequeña dirán que no lo quieren, pero seguramente no pongan tantas trabas porque saben que viven de ello. Hablamos de un Benidorm, de un Puerto Santa María, podemos hablar de, no sé, es que en Cataluña está todo muy jodido, y ya Salou, pero no, ahí se lo van a cargar seguro. Entonces, bueno, analizar el macro sí que lo hacemos, pero analizamos muy bien dónde lo hacemos. En Andorra, recientemente, bueno, se ha anunciado que va a salir una ley que va a prohibir gran parte de las licencias turísticas. El otro día salió el recuento de viviendas en Andorra. Hay 43.000 viviendas en Andorra, de las cuales solo 3.000 y pico tienen licencia turística y la gran mayoría encima están en las zonas de esquí, ¿no? ¿Crees realmente que el problema o que el alquiler turístico está impactando en los precios de la vivienda? Hay zonas donde sí, hay zonas donde sí. Habría que ver la proporción en la zona de Andorra. Aún así, no creo que lleven a cabo eso, aunque son capaces de todo, porque un país sin seguridad jurídica es un país perdido. Es decir, que pongas regulaciones es una putada, pero que me las cambies a posteriori, eso te mata a un país. Entonces, ¿lo han hecho alguna vez? Lo hicieron con lo de las renovables. No sé, si lo hacen, si ya estamos jodidos, si hacen eso, se van a cargar el país. Había otra pregunta para Ismael referente a los data centers. Había una pregunta que decía si los data centers deben estar cerca de los núcleos urbanos, en primer lugar, ¿no? Y si no te preocupaba el incremento masivo en la demanda de datos y cómo
supongo que ahí hay que comentar cómo es el panorama de oferta, ¿no? A nivel de centros de datos y cuántos fabricantes hay. Bueno, los centros de datos tienen que estar cerca o lejos de los grandes núcleos urbanos dependiendo de para qué sirvan. Los centros de datos de tipo Edge, que tienen que servir datos en caliente a un determinado centro urbano donde están los consumidores de esos datos, sí que la latencia es muy importante. Pensemos en algo muy sencillo, algorithmic trading. Un tío que hace trading algorítmico necesita que su centro de datos esté al lado, porque ese pequeño decalaje le puede fastidiar una transacción, ¿no? Pensemos en muchísima gente que utiliza, todos lo hemos experimentado, bueno, vosotros no, que sois unos críos, pero yo que soy un viejales, mis hijos cuando están jugando con la maquinita se cabrean porque le dieron al botón antes de que el malo les disparase, pero el botón ha tardado un poquito más de lo normal en hacer que le disparasen ellos al malo, entonces el malo les ha matado a ellos antes que ellos al malo, y eso es latencia, ¿no? Pues la latencia es esencial para determinadas actividades en el mundo del tráfico de datos, pero no es tan importante en otras actividades. Por ejemplo, si tú tienes centros de datos de entrenamiento de modelos, con que tengan una latencia, que estamos hablando además de cantidades absolutas o de tiempos irrisorios, en torno a 65 milisegundos, con 65 milisegundos muy poco, ¿vale? Con Estados Unidos, cualquiera de los cables que llegan a nuestro centro de datos de Álava a Arasur nos colocan a 60 milisegundos de la costa este americana. Entonces, para entrenamiento no es tan importante. Para inferencia, unas veces sí y otras veces no. Cuando tú vas a hacer una iteración de un modelo, a veces darle al return, si va a tardar 15 minutos en calcular, que le añadas 65 o 60 milisegundos por delante y por detrás, da bastante igual. Entonces, para almacenamiento masivo y computación masiva, la latencia no es tan importante. Para otras aplicaciones, Edge, por ejemplo, sí es importante. Internet of Things. Si tú tienes un Volvo y vas por una carretera, vienes subiendo aquí por la C14 y se te cruza un jabalí, el coche va a interrogar a la nube sobre una imagen térmica que ha visto y le va a preguntar si tiene que frenar o no. Más te vale que la nube esté rápidamente disponible, porque si no, te comes el jabalí y dejas el coche solo una peseta. O sea que realmente en esos casos sí que es importante la latencia, pero para otras cosas no tanto. En España veremos todo tipo de centros de datos. Veremos centros de datos más cercanos a ciudades donde habrá que funcionar con latencias bajas, y veremos centros de datos en sitios donde hay producción masiva de electricidad, que se van a acercar a donde se produce esa electricidad para temas sobre todo relacionados con inteligencia artificial. En cuanto a el mantra de los centros de datos y tal, voy a dar mi opinión, que creo que además es bastante sencilla de entender. 1. Los centros de datos consumen agua. Falso. Es decir, primera generación sí, pero las primeras nucleares también se refrigeraban con agua del mar, pero actualmente ya no. Pues los centros de datos de tercera generación, los nuestros en concreto, consumen 0. O sea, son diabáticos, esto intercambian energía o calor con el exterior, funcionan por un proceso de decantación y de circuito cerrado, no consumen agua. Segundo, consumen mucha electricidad. Lo primero, sí, la que tú le demandas, como decía antes, ¿no? Pero bueno, consumen mucha electricidad. Sí, de la que sobra. Es decir, en España tenemos 126 gigas de capacidad eléctrica instalada, y eso es un montón. Entonces, con eso tú tienes para producir, asumiendo las diferentes tasas de disponibilidad de las diferentes fuentes de producción eléctrica, pues no sé, pero más de 500.000 gigas año de consumo. Y el consumo en España son 240.000. Entonces, que en España sobra electricidad. Es decir, que mal favor hacemos a la sociedad vía medios de comunicación y vía políticos que no saben ni de qué coño hablan, haciendo creer a mi madre que cuando vaya a freír la pobre su huevo se le va a joder la vitro porque se lo está consumiendo un centro de datos. Que no, coño, si es que electricidad sobra. O sea, el centro de datos no es tu competidor. Le hacemos creer a la sociedad que la sociedad como que tú tienes una energía eléctrica y los centros de datos te la chupan. Primero, tú no tienes nada. La electricidad la tienen los generadores de electricidad, que son compañías. Se la podrán vender, por cierto, a quien quieran, si vivimos en un mercado racional.
Y por otra parte, no te la están quitando a ti. O sea, son otros grandes consumidores que ayudan, por cierto, a estabilizar la red, a quitar energías reactivas, a descomplicar la red. La red necesita que se genere y se consuma electricidad. El único cuello de botella es el transporte, que ahí daría para hablar durante un día. Y el tercer mantra es que crean poco empleo. Anda, coño. Menos empleo crea un puto parque fotovoltaico. Joder, lo que pasa es que en los centros de datos el empleo que se crea es de ingenieros y ese al político no le importa. Porque los ingenieros son gente muy inteligente y entonces son libres a la hora de votar. Tú lo que quieres es empleo de tíos de 15.000 o de 18.000, porque ese es un tío dependiente del Estado y te va a votar a ti. Pero, coño, un centro de datos te crea, tiene una cierta escalabilidad entre 2 y 3 empleados por mega. Aproximadamente los centros muy grandes en torno a 2 y los centros más pequeños en torno a 3, de los cuales una parte de seguridad, ¿vale? Pues eso lo acepto, que es más parecido a un parque fotovoltaico, pero luego toda la parte de operación y mantenimiento es FP como mínimo media, normalmente superior. Gente trabajando 24/7 con pluses de nocturnidad que gana bastante dinero. Y los más listos del lugar, porque tienen que trabajar contigo en régimen de exclusividad. Entonces, ¿tú a qué chispas vas a coger de la zona? Al listo. Porque, claro, como el chispa se equivoque y le da el botón que no es, se te hace un blank en el centro de datos y tienes una indemnización al hiperescalar de las que hacen afición. Y luego, por otra parte, están los ingenieros que cuidan los bloques de equipamiento y que dirigen el centro de datos. Joder, que son ingenieros industriales, mecánicos y eléctricos, algún informático, algún teleco. Joder, ¿qué pasa? Que esa gente, como yo siempre digo, un poco de coña. ¿Qué pasa? ¿Que los ingenieros no son hijos de Dios o qué? Pues en España probablemente lo que necesitamos son más ingenieros, joder. Ismael, gracias por tu sinceridad. Es poco habitual que un CEO de una cotizada hable de la forma en que lo has hecho hoy. Y por otro lado, Juanlu, gracias por darnos una visión y creo que parte de la solución del problema de la vivienda. Time is up. Gracias por venir a ambos y damos paso a la siguiente ponencia.